No digas cuál es el futuro que tú le ves a estos foros. Parece que los hicieron nomás por decir. Porque Yo creo que sí tienen sentido. Te voy a explicar por qué. Porque aunque parece que no hay interés en aprobar la reforma constitucional electoral propuesta por el presidente, creo que sí podría darse una reforma a las leyes secundarias sobre algunos aspectos, ¿no? Fiscalización, financiamiento a partidos, ajustes administrativos, tanto al INE como al Tribunal Electoral. Creo que algunas cosas, voto de los mexicanos en el extranjero, revisión de los delitos electorales, revisión de los medios de impugnación. Sí hay algunos asuntos puntuales que podrían interesarle hasta los del tribunal, ¿no? Es cuestión de preguntarle, que el Congreso le preguntara a los magistrados del tribunal, ¿y a ustedes qué les interesa? ¿Qué es lo más oportuno, urgente? A los del INE igual, y desde luego al propio Congreso, qué es lo que le interesa a cada una de las fuerzas políticas. Por ejemplo, esto de la bancarización de las transferencias, de los donativos, pues es una reforma muy simple que podría establecerse en la ley, pues para tratar de evitar donativos ilícitos, ilegales en las campañas. Entonces, reformas de ese tipo creo que son posibles. Yo sí pienso que puede haber una reforma electoral, aunque sea secundaria, ¿no? Sí creo. Ajá, pero esto sería un poco más cosmético que de fondo, ¿o sí? Bueno, no, mira, aparentemente son cosas cosméticas, como esto de lo bancario, ¿no? Esto de los donativos a través de la banca. Pues puede parecer cosmético, pero no lo es, porque tú al obligar a todos a que tengan sus transferencias, sus donativos vía el sistema bancario, pues vas a reducir muchos de los problemas que existen de financiamiento ilegal en los partidos. O si, por ejemplo, modificas la ley de medios de impugnación en materia electoral y estableces que los ciudadanos pueden impugnar elecciones y no solamente los partidos, pues le das una presencia importante a los ciudadanos en los resultados electorales de este país. O si modificas la ley de delitos electorales para establecer el delito de fraude electoral, pues no es cualquier cosa. O sea, no sería solamente cosmético. Creo que podría haber una reforma bastante consensuada con las fuerzas políticas, con todas, con las propias autoridades electorales, para mejorar muchos aspectos del sistema electoral mexicano. Por ejemplo, en el caso del financiamiento, los partidos políticos muchas veces actúan también como delincuentes electorales. Claro. Porque simulan, evaden, fingen. Sí. Entonces, hay como realmente que haya una fiscalización. Por algo se tiene que empezar, porque esto no va... Sí, mira, hay ya la actual ley, lo que se llama la fiscalización en tiempo real, ¿no? O sea, que sea al mismo tiempo que se están financiando, que la autoridad electoral pueda fiscalizar. Pero hay muchos problemas, te voy a poner uno. Ahorita hay un conflicto entre la Fiscalía General de la República y el INE, porque la Fiscalía dice: no te entrego carpetas de investigación, porque están protegidas por el secreto ministerial, que se llama. Entonces no le entregan la información al INE para fiscalizar. Me refiero al caso Pío López Obrador. Bueno, eso podría modificarse y obligar en la ley secundaria a que el Ministerio Público, en determinados casos, tenga que entregar las carpetas de investigación a la autoridad electoral. O la colaboración entre autoridades para fiscalizar a partidos y candidatos. Pues es si quieren colaborar, no es obligatoria. La ley podría modificarse para decir: tienen que colaborar con la autoridad electoral en estos supuestos. Entonces, yo creo que sí serviría una reforma en materia de financiamiento, de fiscalización, para corregir algunos vicios. No todos, ¿no? Porque, bueno, la realidad siempre supera a la ley, pero la ley podría servir para tratar de contener los efectos más negativos de la realidad. Por ejemplo, evitar hasta donde sería posible la penetración del crimen organizado en financiamientos a los partidos políticos, a los candidatos, porque sabemos que sí existe, pero es como fuera un ser mitológico, ¿no? Sí existe, pero no tiene cara, no tiene... Fíjate, ahí por ejemplo que se estableciera en la ley electoral que en las zonas donde
que tiene, por ejemplo, la Secretaría de Gobernación o la Fiscalía con focos rojos de crimen organizado, que ahí hubiese operativos especiales en donde acudieran a esas zonas del país, a esas regiones, autoridades electorales, autoridades ministeriales, autoridades del Banco de México, autoridades de gobernación, autoridades de seguridad, y que conjuntamente tomaran decisiones para contener al crimen organizado en los procesos electorales. Yo creo que sería posible tomar algunas medidas legales para enfrentar la presencia del crimen en los procesos electorales de México. Por ejemplo, en el caso de la segunda vuelta, aunque el actual presidente y su partido presumen de que ganaron con 30 millones de votos, pero es una tercera parte de lo del padrón. Entonces, pues tendría, ahí en ese caso tendría que haber otra segunda vuelta, aunque no les gustara. Les conviene a los partidos políticos hacer esto porque dice, bueno, si tengo 30 millones, soy legítimo, soy el más alto. En este momento a Morena obviamente eso no le conviene. Eso de la segunda vuelta, como dijo uno de los profesores que intervino en el foro, pues le conviene sobre todo al PAN, a la alianza. Pero y para que se dé la segunda vuelta tendría que reformarse la Constitución. Entonces yo sí veo en este momento difícil una reforma a la Constitución para aprobar la segunda vuelta, porque Morena no aceptaría esa propuesta. Y la disminución del presupuesto para el INE, para los partidos políticos, también eso es un negociazo. Ahí yo creo que sí se podrían hacer cosas. Yo, por ejemplo, ponía el ejemplo hace un momento de cómo algunos órganos del INE se podrían compactar, y hablaba de las instancias de organización y de capacitación electoral que en el INE están separadas. Se podrían compactar en esas dos instancias, y ahí habría un ahorro considerable de recursos. Entonces, vía legal se pueden hacer algunos ajustes para tener un menor costo electoral. No sería el que propone el presidente de la República, pero podrían darse establecerse algunas obligaciones, algunos mecanismos para que los procesos electorales costaran menos. Simplemente el tema del voto electrónico, que aunque hay desconfianza, por ejemplo, en algunas colonias de la ciudad de clase media, pues podría votarse electrónicamente, ¿por qué no? Y eso desde luego reduce el costo electoral con voto electrónico, claro, con los debidos candados para evitar hackeos de los sistemas informáticos, etcétera, pero podría darse la votación electrónica. Yo creo que en la mitad de la Ciudad de México, en muchos estados de la República, y habría un costo considerable de las elecciones. Pero el sospechosismo siempre está, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, en este gobierno que todo está contra él, todo les afecta. Entonces, contra las malas prácticas, los prejuicios, la mala fe, pues no hay ley que valga, ¿no? Pero la ley ayuda un poco. No cambia la realidad, pero puede ayudar un poco como te dije, a quitar los efectos más negativos de la realidad. Entonces, estas modificaciones, aunque sean en ley secundaria, sí traerían varios beneficios y avances. Yo creo que sí, siempre y cuando las se pensaran bien, se discutieran bien, y ahí creo que no solamente las podría aprobar Morena y sus aliados, ahí habría cosas que le interesaran al PAN o al PRI o al PRD, y podrían ser interesantes para todos y podrían aprobarse. Yo creo que sí va a salir algo de esto, ¿no? De estos foros tiene que salir una reforma electoral, aunque sea secundaria, a las leyes secundarias. ¿Y tú cómo ves? ¿Sí corren a los consejeros o no? No creo. Es una designación constitucional, ¿no? Sí, tiene que haber una reforma constitucional para que haya un nuevo método de designación, o tendría que haber un juicio político. Ya los consejeros que no le gustan a Morena, que son Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, ya el próximo año concluyen sus funciones. Entonces yo creo que eso va a ir reduciéndose, bajando en la intencionalidad de Morena. Ya no habría delito que perseguir. Pues ya no estarían esos consejeros, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós.